Hola, soy Darío Monasterio. Esto es Diálogos Disruptivos. En el programa de hoy estaremos conversando sobre el comercio exterior boliviano. Hemos invitado al licenciado Gary Rodríguez para que nos comente, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, para que nos comente sobre el comercio exterior boliviano. En el anterior programa conversamos sobre la economía de la complejidad. La economía de la complejidad es la potencialidad que tiene un país para producir productos únicos, valga la redundancia, en el mundo. Es decir, la cercanía o la lejanía, ya sea tecnológica o física, de alguna producción que tiene el país. Y obviamente eso se refleja, esa competitividad, si se quiere, y esa diversidad de producción, se refleja en el comercio exterior, en las exportaciones. Las exportaciones son muy importantes para un país porque es un ingreso al flujo económico, es un ingreso a su economía del exterior, en un mercado de 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, con una economía como la boliviana, en una economía como la boliviana que solamente tiene 12 millones de habitantes. Es decir, es un ingreso al flujo y también refleja el nivel de competitividad, el nivel de innovación, el nivel de producción y de inversión que tiene cada país. Es por eso que hoy día, en el programa de hoy día, vamos a conversar sobre el comercio exterior en Bolivia con el licenciado Gary Rodríguez. Estamos con el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, un economista muy reconocido de nuestro medio que siempre está informando a través de la prensa nacional y de las redes sociales sobre las actividades relacionadas a la economía y al comercio exterior principalmente. Muy buenos, Gary, bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista. Es realmente satisfactorio estar en este programa para poder compartir con la audiencia datos importantes respecto a un área de la economía que consideramos vital como es el comercio exterior. Justamente eso quería preguntarte, Gary, la importancia que tiene el comercio exterior en nuestra economía, en una economía boliviana que en el mundo es pequeña, digamos, para el mercado mundial. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se debe incentivar a través, por ejemplo, como instituciones como el IPSE, el aumento de las exportaciones y también la importancia de las importaciones? Así es. No solamente para Bolivia, sino para cualquier país en el mundo, porque nadie es autárquico, nadie es autosuficiente. El comercio exterior es tremendamente importante porque hace sus posibilidades de desarrollo. Si yo produzco mal un bien o no lo produzco, tengo la necesidad de traerlo desde el exterior, medicamentos, vehículos, bienes de capital, insumos. Pero si yo tengo la capacidad de generar productos, por ejemplo alimentos, y por encima de mi capacidad de absorción del mercado interno, entonces los voy a enviar al mundo. Entonces, exportar e importar es bueno y hace a un mundo que está interconectado en la globalización. Por lo tanto, el comercio exterior debe ser muy bien atendido por los gobiernos y particularmente por el boliviano, por una razón que ya acabas de decir: nuestra economía es tremendamente pequeña. Basar el crecimiento económico, la formación del Producto Interno Bruto solo en la capacidad de absorción del mercado interno nos llevaría a un límite y al Estado también a estar muy limitado en cuanto a los impuestos que puede generar para atender las necesidades de la población en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Ahora, ¿qué pasa si es que a la inversa el gobierno se da cuenta de esto y estimula la exportación para generar los dólares que necesita el país para la importación de aquello que necesitamos nosotros traer desde el exterior? Y es muy importante también el tema de las importaciones, que se importan lo que se llama, digamos, bienes de capital que nos sirven también para producir y exportar, ¿no? Justamente como un circuito. Así es, cerca del 70% de las compras externas que hace Bolivia tienen que ver en este orden, con insumos para la industria principalmente, con bienes de capital, con equipos de transporte y con combustibles. O sea, de hecho, los combustibles, diésel, Todo para gasolina, producir, ¿no?
Exactamente, nos ayudan a mover la economía, nos ayudan a generar más bienes, servicios, no solo para el mercado interno, sino también para el mercado internacional. Y me gustaría rematar la idea de por qué es importante exportar. Porque la exportación nos ayuda a traer divisas al país. Claro. Aquí en Bolivia nosotros podemos emitir dinero en bolivianos. Podemos encargar que una compañía en Londres nos haga una cantidad enorme de bolivianos o monedas y lo metemos en la economía. Pero lo que no podemos encargar es que alguien nos haga los dólares. Eso lo hace la Reserva Federal en Estados Unidos. Entonces los dólares, las divisas, las tenemos que conseguir como vendiendo productos y vendiendo servicios. ¿Para qué? Esos dólares nos sirven principalmente para financiar la importación de bienes, la importación de servicios, para poner dinero de contraparte, para contratar deuda, para cumplir con nuestras obligaciones de deuda, para incluso contrapartes para recibir donaciones o cooperación externa, ¿no? Entonces, la exportación no solamente prodiga divisas, el rostro social de la exportación son los empleos y estadísticamente está demostrado que la remuneración en el sector exportador es superior a la media de la remuneración en el sector privado y por supuesto a nivel del sector público. Además es normalmente empleo formal. Exacto. Porque exige el registro de las empresas para efecto de la exportación. Y obviamente que también tiene una productividad mayor, ¿no? En las empresas que exportan, entonces también pagan mejores salarios formales, ¿no? Y que con beneficios sociales, que es tan importante en una economía tan informal como la nuestra. Y vamos a hablar más adelante de las reservas internacionales netas, hablando de las divisas que ingresan al país, que justamente, como bien decía Gary, son muy necesarias y en esta coyuntura. ¿Cómo ves el nivel de reservas internacionales netas, Gary? La tendencia, ¿cómo podríamos, bueno, obviamente comentarnos nuevamente de que con las exportaciones podemos aumentar las reservas, ¿no? Mira, las reservas internacionales netas del país pueden crecer, principalmente e idealmente porque llegan divisas al país a través de la exportación y esa cantidad de divisas supera a las divisas que salen por importación. Eso se llama tener un excedente o un saldo comercial positivo en la balanza comercial, en el balance de importación y exportación con el mundo. Entonces, cuando tengo una balanza comercial positiva, las reservas internacionales netas aumentan. Luego, podemos aumentar esa cantidad de dinero por divisas que llegan por inversión. Inversiones extranjeras. ¿No? La mala noticia es que en el 2020 y en el 2019 hemos tenido desinversión. Los capitales que han salido, el dinero que ha salido en el ámbito de la inversión extranjera directa, han sido mayor que los que han entrado. Entonces eso resta divisas a nuestras reservas. Salen dólares, digamos, ¿no? Salen dólares. La mala noticia es que desde el año 2015 hasta el año 2020 tenemos 6 años continuos de déficit fiscal. Perdón, déficit comercial, también el déficit fiscal, aunque el fiscal empezó en el 2014, por eso hablamos de déficit gemelos, ¿no? Entonces eso más bien resta divisas. Ahora, las divisas pueden venir también por donaciones o pueden venir por préstamos. Por préstamo externo. Entonces, recordemos que Bolivia ha colocado 2 veces en Wall Street bonos soberanos por 1.000 millones y 1.000 millones. O sea, 2.000 millones de dólares. Y eso obviamente es dinero que debemos, pero que ha ayudado a engrosar las reservas. En el año 2005, el nivel de reservas no llegaba a 2.000 millones de dólares, ¿ya? Y por el auge económico mundial, por la mayor cantidad de exportaciones, el superávit que lograba el país año a año desde el 2004. Por el famoso boom de los commodities. Exacto. Entre el 2004 y el 2014 hemos tenido ingresos fabulosos y reiterados superávit. Llegamos en noviembre del año 2014 a tener 15.500 millones de dólares de déficit. En noviembre. Acabamos ese año con 15.100, ¿ya? Pero digamos que 15.000. En ese momento, solamente la China a nivel mundial tenía la proporción de reservas con las que contaba Bolivia comparado a su PIB, 50%.
O sea, el nivel estábamos en el ranking de los mayores niveles de reserva según el PIB de cada país. Comparado solamente con la China, que es el primer exportador mundial, sí, y es la segunda potencia económica mundial. Pero ¿qué pasó? Acaba ese macro ciclo de precios altos que se da entre el 2004 y el 2014 y el comercio exterior se empieza a tornar deficitario. Entonces, según el PIB también va disminuyendo en su tasa de crecimiento, las reservas van cayendo y pasamos de tener 15.500 millones a tener hoy día cerca de 5.000, dentro de las cuales algo así como 2.000 millones son divisas, son dólares de libre disponibilidad. Y eso está directamente relacionado, tiene una correlación directa con el precio de las exportaciones que en ese momento, y después vamos a analizar más detalladamente la composición de las exportaciones, estaba relacionada al gas natural. Claro, el gas natural en algún momento significó 6.000 millones de dólares de exportación y hoy día estamos hablando de 2.000, ¿no? Los minerales era el segundo rubro importante. Hoy día los minerales superan no solamente a los productos del área hidrocarburífera, sino también las ventas no tradicionales superan a la exportación de gas. Y eso es un tema importante que hay que considerarlo porque la pandemia, los procesos de confinamiento nos han dejado buenas lecciones. Y una de ellas es que depender de un solo producto, el gas natural, para mandar a dos mercados, Brasil y Argentina, no es conveniente. Depender de una media docena de minerales, zinc, plata, oro, wolfram, estaño, plomo, no es estratégico para un país depender de una media docena de minerales y de una decena de países. ¿Por qué? Porque si la demanda disminuye o hay un problema a nivel internacional, y si el 80% de los ingresos de divisas en nuestro país depende apenas de dos rubros, además recursos extractivos no renovables como son hidrocarburos y minerales, le pasa algo a esos pocos países o a esos pocos productos, que es lo que tú dices, se cae el precio y eso impacta sobre nuestro ingreso. La alternativa, ventas no tradicionales, que son básicamente... Muchos más productos además. Claro, cientos de productos. Y más países. Y cientos de países, o sea, más de 100 países. Productos agropecuarios, agroindustriales, forestales, manufactureros, artesanales. Entonces, como quien dice, no ponemos todos los huevos en una sola canasta, diluimos el riesgo, pero además si sabemos producir bien y apuntamos a sectores estratégicos, hay buenos ejemplos en nuestra economía de sectores que no han parado de crecer, incluso con la pandemia. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego continuamos con más diálogos disruptivos. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Lo que hablamos en el anterior programa de Diálogos Disruptivos, que es la economía en la complejidad, que hay toda una teoría del Atlas de la complejidad, que justamente habla de eso, ¿no? De poder diversificar la economía, la exportación, a mayor cantidad de países con diferentes cantidades de productos, y mientras más únicos, digamos, si decirlo así, sea el producto en el mundo, el país va a mejorar mucho. Entonces, justamente lo que nos comenta Gary es eso, ¿no? La diversificación económica. Gary, comentanos un poco de los últimos datos de exportaciones, ya viendo la importancia que tiene la exportación, el comercio exterior en el país, incluyendo también las importaciones y también su importancia. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Cómo vienen las últimas tendencias de comercio exterior en Bolivia? Bien, mira, me gustaría compartir un dato para ver la importancia que tiene el comercio exterior. Hemos calculado esto en el IPSE, en lo que va del siglo.
entre el año 2000 y el año 2005, o sea, antes de que empezara la administración Morales, el llamado periodo neoliberal, entre el 2000 y el 2005, se exportó por un valor de 11.079 millones de dólares. Ya. Y la importación por 11.600. O sea, que en los últimos 6 años del periodo neoliberal tuvimos un déficit de 534 millones. ¿Ok? ¿Qué ha pasado en los últimos 6 años? Entre el 2015 y el 2020, el país tuvo un déficit de 5.000 millones de dólares. Eso explica en gran parte la caída de las reservas internacionales netas. Y la otra que implica la caída de las reservas es que somos históricamente deficitarios en el rubro del comercio de servicios. Ya. No exportamos casi nada en servicios cuando pudiéramos hacer mucho. Por ejemplo, turismo, claro, receptivo, software, educación, negocios intangibles. Servicios de logística, por ejemplo. Transporte. Hub de transporte. Puertos, ¿no? Seguros, banca, todas esas cosas se pueden exportar, servicios profesionales, pero hay que alentar aquello. Entonces, solamente en este campo del intercambio de bienes con el mundo, hemos tenido en los últimos 6 años pérdida neta en el intercambio por 5.000 millones de dólares. Ahora, el año pasado, curiosamente, el menor déficit de los últimos 6 años, apenas 82 millones de dólares, cuando han habido años como el 2016 que el déficit fue de 1.300 millones en un solo año. Claro, cuando tuvimos la bonanza, hemos llegado a tener en un solo año, Darío, en el 2012, 3.400 millones de dólares de superávit en un año. Compara ese superávit de 3.400 con el total de las exportaciones del 2000, que eran 1.500. Claro. O sea, solo el superávit durante la bonanza doblaba a lo que era el total de la exportación. Sí. Eran números increíblemente faraónicos. Sí. Ok, si en los primeros 6 años, o sea, del siglo, hemos tenido 11.000 millones de dólares de ingresos, entre el 2015 al 2020, en los últimos 6 años, hemos tenido 50.000 millones de dólares de ingresos. Y pese a eso... De exportaciones. Claro, y pese a eso hemos tenido un déficit de 5.000 millones porque nos hemos convertido en un gran país importador. Eso es lo que le llaman la enfermedad holandesa, ¿no? Que una exportación inicial después te lleva a importar mucho más. Tener el dólar en tal cantidad que prácticamente la moneda se aprecia, y también hemos ayudado con la política económica buscando un boliviano fuerte, ¿no? Entonces, un boliviano fuerte y un dólar débil es exactamente lo contrario que hace la China, que es el principal exportador del mundo de manufacturas, porque los chinos lo que quieren es un yuan. Un yuan fuerte. Un yuan débil frente al dólar. Para que puedan comprar más. Para que puedan ser más competitivos, ¿no? Sí. Y además reservan su mercado. Entonces, ¿cómo estamos hoy día? La situación... Ojalá, digo, un punto de inflexión con interrogantes, porque hasta el primer semestre de este año, el INE nos reporta un superávit de 832 millones de dólares. Eso quiere decir que el comercio exterior en 6 meses no le ha restado, por lo menos en el ámbito de bienes, no le ha restado un solo dólar a las reservas internacionales netas, sino que al contrario, le ha surtido de 832 millones de dólares en divisas de libre disponibilidad. ¿Eso por qué? Porque ha habido un crecimiento mayor de las exportaciones que las importaciones. Las ventas externas en el país se han incrementado en 54% en valor, y las importaciones han crecido apenas un 29%. Que las importaciones crezcan no está mal, porque reitero, si el 70% de eso, bienes de capital, equipo de transporte, insumos... Que las importaciones crezcan. Que las importaciones, no, yo no tengo problema que crezcan. Si yo no produzco, y por hasta ejemplo, puede ser una señal de salud de la economía, ¿no? Exactamente. Porque es la demanda. Sí, exactamente. Se dice siempre que un indicador de que un país va bien es el aumento en su capacidad de importación. Exacto. Pero el problema es la sostenibilidad. El problema es cómo financiamos eso. Claro, lo ideal sería que el día de mañana, por ejemplo, dejemos de gastar más de 1.000 millones de dólares trayendo combustibles.
Claro. Ahí sería bueno que nosotros produzcamos combustibles y alguien dirá, pero el sector hidrocarburífero está de capa caída, pero tenemos la posibilidad de producir biocombustibles, ¿no es cierto? Fuente. Combustibles renovables, hay otras fuentes. Entonces, el primer semestre tenemos una situación de superávit porque las exportaciones crecen más que lo que están creciendo las importaciones. Y aquí sí me gustaría hacer una puntualización. El sector hidrocarburífero ha caído en el primer semestre. Los que han crecido son minerales y productos no tradicionales. Y eso nos debe llevar a una reflexión. El aporte ahorita de los productos no tradicionales es un 26% sobre el total de las divisas. Era 20%, o sea, estamos subiendo. ¿Por qué? Porque hay un sector que está languideciendo, que es el de hidrocarburos. Y la pregunta es, si incluso en una situación como la del año pasado, con procesos cuarentenarios, grave crisis sanitaria, el sector no tradicional ha crecido, ¿por qué no apostamos por esa opción como una salida a la crisis, pero además para que crezcamos a las altas tasas que lo tenemos que hacer? Y leyendo algunas publicaciones de economistas y de revistas económicas internacionales, se ve claramente que puede venir un boom, pero la pregunta es, está muy bien el boom, pero nosotros tenemos que estar preparados también para ese boom y para poder aprovecharlo de la mejor manera posible en el caso de las no tradicionales, en la producción de alimentos y todo eso, ¿no? El mundo está creciendo, ¿no? El mundo nos presenta a nosotros innumerables posibilidades de desarrollo a través de la exportación. Voy a poner un caso, y voy a poner un caso malo y un caso bueno. Empecemos por el malo. El mundo de los negocios de la madera es de 130.000 millones de dólares por año. Bolivia en su mejor momento, allá en los años 90, llegó a exportar un poco más de 120 millones de dólares, o sea, 1%. Pero resulta que hoy día no vendemos ni 70 millones de dólares. Y la pregunta, ¿por qué se cayó la exportación en valor y se cayó en volumen? No es porque no haya mercado, sino que... Y estamos hablando de manejo sostenible de la madera. Bueno, ¿no? En su momento Bolivia llegó a tener más de 2,5 millones de hectáreas certificadas de bosque tropical aprovechado de forma sostenible, bajo manejo forestal sostenible. Así fuimos catalogados internacionalmente, éramos los líderes. Pero hubo un cambio en las reglas de juego con las normas, etcétera, y eso el sector privado devolvió esas concesiones y hoy día están en manos del Estado, disque, ¿no? Cuidados por los guardaparques, guardabosques, y todos sabemos que no están cuidados. Y no se está aprovechando como debería. Claro, entonces perdemos nosotros la posibilidad de vender una madera certificada y el sector enfrenta una inflación de costos, enfrenta un encarecimiento de la materia prima, en su momento la falta de diésel, la falta de apoyo del Estado, etcétera, y con eso declina el sector forestal. Pero ahora, este mismo sector le acaba de hacer una propuesta al gobierno que le dé un par de condiciones y ellos se comprometen en 5 años a estar exportando 1.200 millones de dólares, a generar más de 400.000 empleos, ¿no? A encarar la siembra o plantaciones forestales con fines industriales. Bueno, es cosa de atender. Lo ha hecho Chile. Chile es un país que tiene clima templado a frío y sin embargo exporta miles de millones de dólares en maderas blandas. Exporta muebles, exporta manufacturas de madera. ¿Cómo puede ser que un país que no tiene condiciones forestales naturales, en Bolivia la mitad del territorio, ¿no? La mitad de nuestro territorio son bosques naturales, ¿cómo puede ser posible? Digo, ¿qué lo hace diferente? Las políticas. Es entonces un mal ejemplo, digamos, pero hay otro buen ejemplo en el campo del sector no tradicional y es el de la carne. Comentanos a ver un poco, Gary, cómo se ha venido desarrollando esa exportación. Ajá. Mira, de las cosas buenas, de las cosas que nos esperanzan, de las cosas que dice uno, otra Bolivia es posible, es el de la carne. Bolivia, desde los años 90, empezó a hacer gestiones a nivel internacional para ser declarado primero país libre de aftosa con vacunación y después sin vacunación. ¿Qué quiere decir eso? Que una
acción concertada público-privada, se compraron vacunas y se armó un programa de erradicación de la fiebre aftosa. Ya. ¿Verdad? ¿Para qué? Para habilitarnos a la exportación. Se logró. Después de 14 años, la Organización Internacional de Epizootias en Francia nos catalogó como un país que estaba apto ya para poder ¿Eso qué hacer año ese fue, negocio. Gary? Eso Libre fue hace aftosa. unos 6 años atrás. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasó en los últimos años? Eso es lo importante. ¿Por qué hoy día el sector ganadero aparece dentro de las exportaciones no tradicionales cuando en el año 2000 vendíamos apenas ni $1 millón? En el año 2000 vendíamos 352 toneladas de algo que iba al Perú, un poco de hamburguesa, prácticamente nada, ¿no es cierto? Dentro de un gran concierto de productos. Pero hoy día el sector ganadero, el sector cárnico, está brillando con luz propia. El dato es de que el año pasado la exportación de carne principalmente y algo de derivados ha logrado $70 millones. Wow. Y se han vendido cerca de 17,000 toneladas. Y la pregunta es, ¿faltó carne en Bolivia? No. No. Este año hubo una escaramuza ahí al interior de la cadena de la carne, incluso que han llegado ahora a ponerle restricción a la exportación, cuando nunca debe haber pasado eso. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Argentina cuando prohibió la exportación. Así es, ¿no? Pero nunca faltó, ni va a faltar carne en Bolivia. ¿Por qué? Porque el sector se trazó un norte de llegar a ser un gran exportador y no solamente junto con el gobierno llevó adelante este programa para erradicar la fiebre aftosa, sino que empezó... Gary, disculpa, me estás diciendo que hemos pasado de exportar el año 2000... Menos de $1 millón. Menos de $1 millón a 70 millones. El año pasado. Hemos multiplicado casi por 100. Si tú le sacas una tasa de crecimiento, en términos de valor, se ha expandido en 1.381%. Wow. Y en términos de volumen... Perdón, en términos de valor ha pasado el 3.000% de crecimiento y en términos de volumen 1.380%. Eso es algo destacable. Pero ahora, otra buena noticia, me preguntas qué pasa en el primer semestre. En el primer semestre, primicia para tu programa y para Bolivia, $53 millones en el primer semestre. O sea, si lo digamos, ¿no? 100 millones. Más de 100 millones. Más de 100 millones. De 70 a más de 100 millones. Así es. Hasta el mes de junio hemos exportado un poquito más de 11,000 toneladas por $53 millones y no faltó. Y no va a faltar. ¿Y por qué digo? Porque en paralelo a ese esfuerzo de tramitar el estatus de país libre de aftosa, se invirtió en genética. Hemos llegado a tener campeones NELOR a nivel mundial en genética por inseminación artificial, manejo de embriones, etc. Invirtió en pasturas, invirtió en potreros, invirtió en frigoríficos, en sanidad. Entonces el sector privado invirtió mucho dinero, ¿no es cierto?, en perspectiva de llegar a este escenario y aún más. ¿Qué hubiera pasado si el sector ganadero... Porque debemos estar hablando de un mercado de miles de millones de dólares. Por supuesto. O sea, no hay un techo, digamos, ¿no? No hay, porque las bocas se tienen que poner a funcionar. Darío, el año pasado el mundo de golpe se detuvo y dejó de hacer minería, dejó de hacer hidrocarburos, dejó de hacer turismo. Pero no alimento. Pero no dejó de alimentarse. ¿Y qué ocurre? Y este es un homenaje que hago a nuestros productores del agro, no solo al sector agrícola, al pecuario, al agroindustrial. Ellos en plena pandemia y a costa de su salud y de su vida, porque ha habido muchas muertes en el campo, amigos míos han muerto en esa labor por el COVID, siguieron trabajando. No faltó alimento en nuestra mesa, pero además ahí está el dato. Hemos exportado más de 2,5 millones de toneladas de alimentos solamente desde Santa Cruz. El sector de la agroalimentación es el baluarte, es el soporte de las ventas no tradicionales. Esta es la lección aprendida. Y junto con el sector forestal maderero, que tiene que ver con la construcción, que tiene que ver también con una parte importante de la economía, no han dejado de crecer. Entonces no es lo mismo que crezca hoy día la minería o que crezca hidrocarburos, porque nos comparamos con un mal año, que crezca todavía el sector agropecuario, que el año pasado no dejó de crecer en lo general y en lo particular, mucho menos en lo que respecta a la exportación. Entonces decía, y quiero darle las garantías a la población de que no va a faltar carne, porque el sector privado hizo esto, pero ¿qué hubiera pasado si invertía en pastos, en potreros, en frigoríficos, sanidad, en genética y no había mercado? Claro.
Para entrar a un mercado, y un gran mercado como es el mundial, en alimentos no tiene que tener certificaciones y tiene que tener reconocimiento de esa certificación. ¿Quién lo hace eso? El gobierno. Lo hizo el gobierno, perfecto. ¿Qué tramitó? Protocolos sanitarios para que vengan misiones desde la China, ¿no?, a reconocer cómo producimos, dónde producimos, cómo manipulamos. Disculpa, Gary, ¿dónde estamos exportando principalmente carne? Un poco más del 80% a la China. A China. Pero también vendemos a Vietnam, al Congo, cerquita aquí al Perú, que son los principales mercados. Pero ahí está Rusia también, que se habilitó este año, ¿ok? Pero más del 80% China. Entonces, este trabajo lo hizo y con diligencia el gobierno. ¿Por qué? Porque había un diálogo, porque había un interés común, porque este país necesita con urgencia exportación para atraer divisas. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro en Santa Cruz de la Sierra, España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo la edición boliviana a cargo de ICES. Muchas gracias, Gary, por la información que nos has brindado y por todos los conceptos que nos has dado sobre el comercio exterior. Para terminar esta entrevista, quisiéramos poder seguir conversando mucho más tiempo. Quería preguntarte, actualmente nos encontramos en una triple crisis, ¿no?, económica, sanitaria y política también. Y la económica creo que puede ayudar también a paliar un poco las otras dos crisis. ¿Cómo puede ayudar el comercio exterior boliviano a salir de la crisis económica, digamos? Indudablemente el comercio exterior es la respuesta a la crisis. No puede ser, es la respuesta a la crisis. Y además, para evitar una futura crisis social, que es nuestro temor, si no resolvemos el problema del desempleo en el país, 7.6% de desempleo abierto a nivel urbano, sin contar lo que pasa en el campo. Si no resolvemos el hecho que mucha gente hoy día no cuenta con ingresos fijos y ha vuelto a ser pobre, puede generarse un descontento social y hacer que ese romboide que tenemos como población, donde el grueso es clase media, vuelva a situaciones de pobreza o extrema pobreza. Pero ¿cómo podemos evitarlo? Claramente, exportando más, importando menos, combatiendo el contrabando, que tiene que ver con el comercio exterior, revalorizando el producto nacional, sustituyendo importaciones, y lo que decimos desde el IPSE, con un gran acuerdo, con un gran pacto social productivo, donde nos pongamos de acuerdo gobierno, empresarios y trabajadores, principalmente con una visión de largo plazo, pero con tareas de corto, mediano y largo plazo. Hay dos políticas que son fundamentales para salir de la crisis. Una es la política de sustitución competitiva de importaciones. El gobierno ha creado dos fondos de fideicomiso para ello. Creemos que se debe profundizar. La otra política sería la de promoción selectiva de exportaciones en sectores de rápida reacción, sector agropecuario y agroindustrial, forestal maderero. Si a eso le sumamos un combate junto con la sociedad así frontal contra el flagelo del contrabando y hacemos una gran campaña de consuma lo nuestro, revalorizando el producto nacional, todo esto bajo ese gran paraguas de una visión de largo plazo, con toda seguridad generaremos más empleo, recuperaremos los perdidos, pero podemos, Darío, y esta es una apuesta para el país y quiero dar esta esperanza, puedo firmarlo donde quieran, cuando quieran, el país puede crecer no al 4,4% que espera el gobierno o al 5,1% que dice la CEPAL. Si crecemos al 5,1% este año, vamos a estar 3,4 puntos porcentuales por debajo del tamaño de la economía del 2019. Si es que crecemos al 3,5%, como dice la CEPAL el próximo año, resulta que en el 2022 vamos a recuperar el tamaño de la economía de hace 2 años atrás. Nosotros necesitamos crecer al 7 al 8%. ¿Se puede? Por supuesto. En la década del 50 hemos crecido
al 7% o más, y en la década de los años 70 casi al 8%. Hoy día tenemos una economía más expandida, una clase media más robusta, mercados abiertos, la base empresarial ha aumentado, la institucionalidad, ni qué decir. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Solamente ponernos de acuerdo a los bolivianos y actuar en consecuencia en función de las potencialidades de producción y exportación que tenemos ante un mercado inconmensurable, pero también las necesidades que tenemos, reitero, de combatir la pobreza, y eso solamente se va a hacer de forma sostenible, generando empleos dignos y sostenibles en el tiempo. Muchas gracias, Gary, por acompañarnos en este programa de Diálogos Disruptivos. Muchas gracias por seguirnos. Este fue el programa Diálogos Disruptivos por La Voz Universal, Radio, TV y redes sociales. Gracias por seguirnos, gracias por comentar nuestras publicaciones. Hasta la próxima.